Hay lazos más fuertes que la sangre. Lazos tejidos con risas compartidas en la infancia, con secretos susurrados bajo las sábanas, con lágrimas secadas en el hombro de la otra. El lazo que me unía a mi hermana Clara era de esos. Éramos más que hermanas. Éramos cómplices, testigos la una de la vida de la otra. Cuando la muerte me la arrebató, tan joven, tan injustamente, sentí que me arrancaban no solo una parte de mi pasado, sino también de mi futuro. Y en su último aliento, mientras sus ojos, esos ojos llenos de una luz que ya se apagaba, me suplicaban, le hice una promesa sagrada, sellada con mis lágrimas sobre su mano fría. Encontraría a su hija, a la niña que le robaron del hospital apenas nacida, a la que nunca pudo abrazar. Juré que la buscaría hasta el fin del mundo, que le devolvería su nombre, su historia, la memoria de la madre que la adoró desde antes de conocerla. Y busqué. Cielos, ¿cómo busqué? Durante 50 años busqué su rostro, el rostro de mi Clara, en cada niña, en cada mujer que me cruzaba. Busqué sus ojos, su sonrisa, en miles de caras anónimas. Envejecí buscando su reflejo, solo para encontrar, en el lugar más inesperado, en el momento más absurdo, el mío propio, mirándome desde los ojos de mi sobrina perdida. ¿Cómo te prepara la vida para un milagro así? ¿Para un descubrimiento tan hermoso y tan desconcertante? Nuestra historia no empezó con una búsqueda, sino con un lazo que se forjó en un pequeño pueblo de Colombia, allá por los años 50 y 60. Un pueblo de montañas verdes y cafetales, donde la vida era sencilla, a veces dura, pero llena de una calidez que ya no encuentro en ninguna parte. Clara y yo éramos las hijas del maestro de escuela y de la costurera del pueblo. No éramos gemelas, aunque a veces lo parecíamos por lo unidas que estábamos. Ella era un año mayor que yo, pero siempre fuimos como una sola entidad. Donde iba Clara, iba Isabel. Donde estaba Isabel, ahí, pegadita, estaba Clara. Ella era la soñadora, la que veía mariposas donde yo solo veía gusanos, la que se pasaba horas leyendo novelas de amor escondida bajo el árbol de guayaba. Tenía una risa cantarina, fácil, y una bondad en la mirada que desarmaba a cualquiera. Yo era diferente, más pegada a la tierra, más práctica, más desconfiada quizás. Era la que la defendía en el colegio si alguien se metía con ella, la que le recordaba que tenía que hacer los deberes, la que la escuchaba durante horas contar sus planes fantásticos de viajar por el mundo, de casarse con un príncipe azul. Éramos el ancla y la cometa, y nos necesitábamos la una a la otra para no salir volando o para no quedarnos hundidas en el barro. Compartimos todo. La cama estrecha en el pequeño cuarto que daba al patio, los vestidos remendados que mi madre nos cosía, los secretos de los primeros amores torpes, los miedos que susurrábamos por la noche cuando oíamos ruidos extraños fuera de la casa. Eran tiempos difíciles en Colombia, tiempos de la violencia, como le decían, tiempos de hombres armados en las montañas, de noticias confusas en la radio, de un miedo sordo que flotaba en el aire, aunque en nuestro pequeño pueblo intentáramos fingir que no pasaba nada. Pero nosotras nos sentíamos seguras, porque nos teníamos la una a la otra. Nuestro pacto silencioso era más fuerte que cualquier bala, que cualquier amenaza. Clara, como era de esperar, se enamoró primero. Y se enamoró como ella hacía todo, de forma total, apasionada, un poco ciega. Se enamoró de Ramiro, un muchacho del pueblo vecino, guapo, risueño, pero con una fama de ser inestable. Un soñador como ella, pero sin su dulzura. Yo no confiaba en él. Veía algo en sus ojos, una inquietud, una sombra, que no me gustaba. Se lo dije a Clara, con cuidado, pero ella estaba sorda de amor. «Tú siempre tan desconfiada, Isabel», me decía riendo.
Ramiro es bueno. Me quiere. Vamos a ser muy felices. Se casaron jóvenes. Demasiado jóvenes. Yo fui la madrina, con el corazón encogido. Les cosí el vestido de novia a Clara, un vestido sencillo de algodón blanco, pero que en ella parecía de seda. Y mientras cosía sentía un mal presentimiento, una espina clavada en el alma. Pero callé. Era su vida, su sueño. Los primeros años parecieron darme la razón en mis temores. Ramiro no encontraba trabajo estable. Bebía más de la cuenta. Tenían poco dinero. Vivían en una casita alquilada, apenas amueblada. Pero Clara era feliz. O al menos, lo intentaba. Mantenía la casa limpia como un espejo. Hacía milagros con la poca comida que tenían. Y seguía sonriendo. Seguía soñando. Y entonces llegó la noticia que lo cambió todo. Estaba embarazada. La noticia nos llenó de una alegría inmensa, pero también de preocupación. ¿Cómo iban a mantener a un hijo en esas condiciones? Pero Clara estaba radiante. El embarazo le sentó de maravilla. Su cara se llenó de una luz nueva. Dejó de preocuparse por el dinero, por Ramiro. Toda su energía, todo su amor, se volcó en esa vida que crecía dentro de ella. Hablaba con su barriga, le cantaba canciones de cuna, cosía ropita diminuta con retazos de tela que yo le guardaba. Estaba creando su propio universo, un universo donde solo existían ella y su bebé. Yo iba a verla todos los días. La ayudaba con la casa, le llevaba comida que mi madre preparaba. Y pasábamos horas hablando de la niña, porque Clara estaba convencida de que sería una niña. Se llamará Luna, decía, porque llegará a iluminar nuestra noche. Yo sonreía, pero por dentro, el miedo seguía ahí, el miedo por ella, por la criatura que venía en camino a un mundo tan incierto. Ramiro pareció sentar cabeza un poco con la noticia. Consiguió un trabajo más estable en una finca cafetera, un poco lejos del pueblo. Se iba por semanas. Clara se quedaba sola. Pero no parecía importarle. Estaba completamente absorta en su embarazo, en su mundo interior. El embarazo llegó a término. Todo parecía normal. Una noche empezaron los dolores. Fui corriendo a su casa. Ramiro no estaba. Estaba trabajando en la finca. La ayudé a prepararse. Llamamos al único médico del pueblo. Un hombre mayor. Un poco chapado a la antigua. Pero de confianza. O eso creíamos. El parto sería en la pequeña clínica del pueblo. Un lugar humilde, apenas equipado. Acompañé a Clara a la clínica. La noche era oscura, sin luna. Hacía un calor pegajoso. Clara respiraba con dificultad, pero estaba tranquila, confiada. Me apretaba la mano con fuerza. «Todo saldrá bien, Isa», me decía. «Vas a ser la mejor tía del mundo». Pero algo no se sentía bien. La clínica estaba extrañamente silenciosa esa noche. Solo había una enfermera de turno, una mujer que no conocíamos, con una cara inexpresiva, casi hostil. El médico tardó en llegar. Cuando llegó parecía nervioso, apurado. No me dejaron entrar a la sala de partos. «Usted espere aquí», me dijo la enfermera, seca. «No necesitamos ayuda». Me quedé en el pasillo, sentada en un banco de madera, con el corazón en un puño. Oía los quejidos de Clara, oía las voces apagadas del médico y la enfermera. El tiempo se estiró como un chicle amargo, y entonces oí el llanto. Un llanto fuerte, sano. Una niña. Había nacido Luna. Sentí una oleada de alivio y de alegría tan grande que se me saltaron las lágrimas. Me levanté, ansiosa por entrar, por ver a mi hermana, por conocer a mi sobrina. Pero la puerta no se abrió. Y el llanto se silenció de golpe. Un silencio abrupto, antinatural. Esperé. 1 minuto. 2. 5. El silencio se hizo espeso, insoportable. Llamé a la puerta. Nadie contestó. Volví a llamar, más fuerte. La puerta se abrió. Salió la enfermera. Su uniforme estaba impecable.
Su cara, impasible. Me miró con unos ojos fríos, vacíos. «Lo siento», dijo con una voz monocorde. Hubo complicaciones. La niña nació muerta. Muerta. La palabra resonó en el pasillo vacío como un disparo. No, no podía ser. Yo la había oído llorar. Un llanto fuerte, lleno de vida. «¡Miente!», grité, sintiendo que la sangre se me helaba en las venas. Yo la oí llorar. Estaba viva. ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está la niña? La enfermera no se inmutó. «Cálmese, señora. Son cosas que pasan. Su hermana está descansando. Es mejor que no la vea ahora. Y la niña... Ya nos hemos encargado». ¿Encargado? ¿Qué quería decir con eso? Intenté entrar a la fuerza en la habitación. Pero ella me bloqueó el paso. Era fuerte. Me empujó hacia atrás. «Váyase a su casa», me dijo. «Ya le avisaremos cuando pueda ver a su hermana. No haga escándalo». Y me cerró la puerta en la cara. Me quedé allí, en el pasillo, temblando de rabia, de impotencia, de un miedo terrible que empezaba a tomar forma en mi mente. Algo estaba mal, muy mal. Esto no era normal. El llanto que yo oí, la frialdad de la enfermera, el silencio repentino. Corrí a buscar al médico. No estaba. Se había ido. Corrí a mi casa. Desperté a mis padres. Les conté entre sollozos lo que había pasado. Mi padre, pálido como la cera, fue inmediatamente a la clínica. Volvió horas después, derrotado. Le habían repetido la misma historia, complicaciones, muerte súbita, y le habían hecho firmar unos papeles. El certificado de defunción, sin cuerpo, sin explicaciones. Clara volvió a casa unos días después, pero no era Clara, era su sombra, una mujer vacía, con los ojos secos de tanto llorar por dentro. Se sentó en la mecedora que había preparado para la niña, y allí se quedó, días, semanas, sin hablar, sin comer apenas, mirando un punto invisible en la pared. Ramiro volvió de la finca. Al principio intentó consolarla, pero él también estaba roto, y quizás también sospechaba algo, o quizás no quería saber. La culpa, el dolor, la impotencia, crearon un muro entre ellos. Ramiro empezó a beber más, a ausentarse más. Yo intentaba hablar con Clara, intentaba sacarla de ese pozo. Le decía lo que yo creía, lo que mi corazón me gritaba. «Clara, yo oí llorar a la niña. Estaba viva. Te la robaron». Ella a veces me miraba, con una chispa de lucidez en sus ojos apagados. «¿Tú crees, Isa?», me susurraba. «¿Crees que mi Luna está viva en alguna parte?». «Sí, Clara, estoy segura», le decía yo, aferrándome a esa certeza como a un clavo ardiendo. «Y la vamos a encontrar, te lo prometo. La encontraremos». Pero Clara ya no tenía fuerzas para luchar. El dolor, o quizás una enfermedad que ya traía de antes y que el parto y la pena agravaron, la estaba consumiendo. Empezó a toser, a perder peso, a tener fiebre por las noches. El médico del pueblo dijo que era tuberculosis. O quizás solo era tristeza, una tristeza tan profunda que el cuerpo ya no podía soportarla. Se fue apagando lentamente, como una vela en una corriente de aire. Ramiro desapareció. Se fue del pueblo. Nunca más supimos de él. Cobarde. La dejó morir sola. Bueno, no sola. Me tenía a mí. Yo me mudé a su casita. Dejé mi trabajo. Me dediqué a cuidarla. Le leía sus novelas de amor. Le cantaba las canciones que nos gustaban de niñas. Le hablaba de Luna. Le decía que la buscaría, que la encontraría, que la criaría yo, que le contaría de ella, de su madre, de lo mucho que la había amado. Ella me escuchaba, a veces con una media sonrisa triste. Y una noche, cuando la luna llena entraba por la ventana, me tomó la mano. Su mano era delgada, fría, casi transparente. Me miró con sus ojos grandes, ahora llenos de una paz extraña. «Júramelo, Isa», me susurró con un hilo de voz.
Júrame que la buscarás, que no te rendirás nunca, que le dirás que yo la quise, que la quise más que a mi vida. Te lo juro, Clara, le dije tragándome las lágrimas. Te lo juro por mi vida, la encontraré y la querré como si fuera mía. Te lo juro. Ella sonrió, una sonrisa de verdad, luminosa, como las de antes. Cerró los ojos y suspiró. Fue su último suspiro. Mi hermana, mi cometa, mi alma gemela, se había ido. Y yo me quedé allí, en esa casita vacía, con el eco de mi juramento flotando en el aire. Me quedé sola, con un doble luto en el corazón. El de mi hermana y el de mi sobrina nonata, o robada. Y con una misión que me había sido encomendada en el lecho de muerte. Una misión que se convirtió, desde ese instante, en mi única razón para seguir viviendo. Encontrar a Luna, encontrar a la hija de Clara, aunque tuviera que remover cielo y tierra, aunque me llevara el resto de mi vida. Se lo había jurado. Y mi palabra era lo único que me quedaba. De acuerdo. El juramento ha sido sellado junto a un lecho de muerte. Ahora, la búsqueda comienza. Una odisea de medio siglo alimentada por el amor de una hermana y la sombra de una niña robada. Después del entierro de Clara, un entierro humilde, gris, como si hasta el cielo estuviera de luto, volví a su casita. La casa olía a ella, a su perfume barato de violetas, a la manzanilla que tomaba por las noches. Estaban sus cosas, sus novelas de amor apiladas en una mesita, su costurero con hilos de colores desordenados. Y en la cuna vacía que habíamos preparado para Luna, encontré un pequeño patuco de lana amarilla que Clara había tejido. Uno solo. El otro se había perdido. Tomé ese patuco y lo guardé en mi bolsillo. Se convirtió en mi reliquia, en la única prueba tangible de que Luna había existido, aunque fuera por unas horas, por unos minutos. El silencio de esa casa era ensordecedor. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, me recordaba su ausencia. Mi propia casa, la de mis padres, se sentía también vacía. Mis padres envejecieron de golpe con la muerte de Clara. Se movían como sombras, perdidos en su propio dolor. Y yo estaba atrapada entre dos silencios. El silencio de la tumba de mi hermana y el silencio que rodeaba la desaparición de mi sobrina. Porque en el pueblo nadie hablaba del tema. Era como si nunca hubiera pasado. La versión oficial. Nació muerta. Se había aceptado sin preguntas. O quizás la gente tenía demasiado miedo para preguntar. El médico, la enfermera, siguieron con sus vidas como si nada. Cuando yo intentaba sacar el tema, cuando insistía en que había oído llorar a la niña, la gente me miraba con lástima. «Estás loca de dolor, Isabel», me decían. «Tienes que aceptarlo. Tienes que seguir adelante». Pero yo no podía aceptarlo. Yo sabía lo que había oído. Y sabía lo que le había jurado a Clara. La búsqueda empezó allí, en ese pueblo amurallado por el miedo y el silencio. Fui a la clínica de nuevo. Intenté hablar con el médico, con la enfermera. Se negaron a recibirme. Fui al registro civil. Busqué el certificado de defunción. Era un papel escueto, sin detalles. Fui al cementerio. Busqué una tumba sin nombre, una señal. Nada. Era como si Luna se hubiera evaporado, como si solo hubiera existido en nuestros sueños. Y entonces empezó a crecer en mí una idea terrible. Una sospecha que al principio intenté desechar por loca. ¿Y si se la habían llevado? ¿Y si no había muerto? ¿Y si la habían robado? Empecé a recordar detalles de aquella noche. La tensión en el ambiente, la enfermera desconocida, la prisa del médico por irse, el cuerpo que nunca nos entregaron. Empecé a atar cabos sueltos, historias que se oían en voz baja, de otras familias, de otros bebés desaparecidos, en circunstancias extrañas.
Historias que antes me parecían leyendas urbanas, pero que ahora resonaban con una verdad aterradora. Empecé a investigar por mi cuenta, con la discreción de una sombra. Hablé con otras mujeres que habían dado a luz en esa clínica. Recogí rumores, fragmentos de historias, y poco a poco, la sospecha se convirtió en una certeza helada. A mi sobrina la habían robado, probablemente la habían vendido, o la habían regalado a alguna familia influyente, conectada con el poder, que no podía tener hijos. Era una práctica horrible pero real, que ocurría en las sombras de nuestro país y de otros países vecinos. Un mercado negro de vidas inocentes. Esa certeza me llenó de una nueva energía. Una energía oscura, nacida de la rabia y de la sed de justicia. Mi misión ya no era solo encontrar a Luna. Era también desenmascarar a los culpables, vengar a mi hermana. Pero, ¿cómo? ¿Cómo luchar contra un sistema corrupto, contra gente poderosa, siendo yo, Isabel, la costurera, la hermana de la muerta, la que todos consideraban medio loca por el dolor? Estaba sola, desesperadamente sola. Y entonces llegó el rumor. Un rumor vago, traído por alguien que había vuelto deportado de Estados Unidos. Hablaba de redes clandestinas, de niños robados en Latinoamérica que aparecían años después en Estados Unidos, adoptados por familias americanas que pagaban fortunas, sin hacer preguntas. Niños rubios de ojos azules, sí, pero también niños morenos, niños nuestros, que eran inscritos como nacidos allí, con papeles falsos, borrando su pasado, su identidad. Ese rumor fue como una chispa en la pólvora de mi desesperación. ¿Y si Luna? ¿Y si Luna estaba allí? ¿En ese país inmenso? ¿Al otro lado del continente? La idea era descabellada. Era buscar una aguja no en un pajar, sino en un campo infinito de pajares. Pero era una posibilidad. La única posibilidad que me quedaba. Si Luna seguía en Colombia, probablemente ya la habrían hecho desaparecer del todo. Le habrían cambiado el nombre. La habrían ocultado para siempre. Pero si se la habían llevado a Estados Unidos, quizás, solo quizás, todavía había una rendija, una oportunidad de encontrarla. La decisión de emigrar nació de esa pequeña y terrible esperanza. Fue la decisión más difícil de mi vida. Dejar a mis padres, ya ancianos y enfermos. Dejar la tumba de Clara, el único lugar donde sentía su presencia. Dejar mi pueblo, mi idioma, mi única identidad. Era saltar al vacío sin red. Era apostar mi vida entera a un rumor, a una posibilidad remota. Mis padres no lo entendieron. ¿A dónde vas, hija?, lloraba mi madre. ¿A buscar fantasmas? Tu lugar está aquí, con nosotros. Mi padre, más callado, solo me miró con sus ojos tristes y me dijo: «La pena te está cegando, Isabel. No encontrarás nada ya, solo más dolor». Pero yo ya no escuchaba. Mi juramento a Clara era más fuerte que cualquier lazo, que cualquier miedo. Les dije que iba a buscar trabajo, a mandarles dinero. Una mentira piadosa. Sabía que quizás no los volvería a ver, pero tenía que irme. Se lo debía a Clara. Se lo debía a Luna. Vendí la máquina de coser de mi madre. Reuní mis pocos ahorros. Y un día, con una maleta de cartón que contenía un par de vestidos negros, la foto de Clara y mía, sonriendo de jóvenes, y el patuco de lana amarilla, me subí a un autobús que me llevaría a Bogotá y de allí a un avión. Un avión que me llevaría a Los Ángeles, la ciudad donde, según los rumores, quizás vivía mi sobrina perdida. Aterricé en Los Ángeles como había aterrizado Alma, la otra madre buscadora, años antes o después. No lo sé. Con la misma sensación de ser un pájaro herido en un mundo extraño. La misma luz blanca y cegadora. El mismo ruido ensordecedor. La misma soledad inmensa. Tenía la dirección de una prima lejana, igual que Alma. Pero mi prima resultó ser solo eso. Lejana. Me dejó quedarme en su sofá unas noches. Me dio un par de contactos de posibles trabajos. Y luego, con excusas amables,
Me dejó claro que su vida ya estaba hecha y que yo no cabía en ella. Me encontré sola, en una ciudad monstruosa, sin dinero casi, sin hablar el idioma, y con una misión que parecía, vista desde aquí, completamente imposible. Los primeros días fueron de puro pánico. Caminaba por las calles sin rumbo, mirando los rascacielos que parecían a punto de caerme encima, escuchando el rugido del tráfico, sintiéndome más perdida, más insignificante que nunca. Lloré de miedo, de soledad, de arrepentimiento. ¿Qué locura había hecho? ¿Había dejado lo poco que tenía por perseguir una quimera? Pero entonces, en la oscuridad de un cuartucho alquilado en el barrio de Pico Unión, un barrio lleno de centroamericanos como yo, saqué el patuco amarillo. Lo apreté en mi mano y sentí la presencia de Clara a mi lado. Sentí la fuerza de mi juramento y supe que no podía rendirme. No había llegado hasta aquí para derrumbarme ahora. Tenía que ser fuerte. Por ella, por Luna. Empecé a trabajar, en lo que fuera. Limpiando casas en Beverly Hills, como tantas otras. Lavando platos en la cocina de un restaurante mexicano. Cosiendo en un taller clandestino en el distrito de la moda, por un sueldo de miseria. Eran trabajos duros, humillantes a veces. Llegaba a mi cuarto por la noche tan cansada que apenas podía quitarme los zapatos. Pero cada dólar que ganaba, lo guardaba con avaricia. No para mí, para la búsqueda. Y la búsqueda era un monstruo que devoraba mi tiempo, mi energía, mi alma. ¿Por dónde empezar? No tenía nada. Ni un nombre falso, ni una fecha aproximada, ni una ciudad. Solo la foto de Clara. Y mi propia cara, que se parecía tanto a la suya. Empecé por lo lógico. Orfanatos, agencias de adopción. Les enseñaba la foto de Clara. Les contaba mi historia. La respuesta era siempre la misma. Miradas de lástima, encogimientos de hombros. Lo siento, señora. Sin más datos no podemos hacer nada. Los archivos son confidenciales. Hay miles de niñas adoptadas cada año. Me estrellaba una y otra vez contra el muro de la burocracia y de la indiferencia. Contraté a un detective privado, uno que anunciaba sus servicios en un periódico en español. Le di mis ahorros de 6 meses. Me prometió el oro y el moro. Dijo que tenía contactos, que podía acceder a bases de datos secretas. Me llamó un par de veces, pidiéndome más dinero para gastos. Y luego, desapareció. Igual que el detective de Alma. Aprendí la lección a un precio muy alto. La desesperación es un negocio muy rentable para los buitres. Decidí que tendría que hacerlo yo misma, con mis propios medios, que eran casi nulos. Mi única herramienta era la foto de Clara. Y mis propios ojos. Me convertí en una observadora, en una cazadora silenciosa. Mi vida se transformó en una búsqueda constante, obsesiva, en el autobús, en el supermercado, en el parque. Miraba a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres jóvenes. Buscaba un rasgo, la forma de los ojos de Clara, su sonrisa dulce, el lunar que tenía junto a la boca. Buscaba un fantasma que envejecía conmigo. Hice carteles, a mano, al principio, con una foto de Clara y un texto torpe. Busco a mi sobrina, nacida en Colombia alrededor de 1975, separada de su madre al nacer. Se parecería a esta mujer. Pegué esos carteles por todo el este de Los Ángeles, en las tiendas, en las iglesias, en los postes. Nadie llamó. Años después, cuando aprendí a usar las computadoras, hice carteles más profesionales. Los puse en páginas de internet de personas desaparecidas. Recibí algunos correos, pistas falsas, gente cruel que intentaba jugar con mi dolor, o gente bien intencionada que había visto a alguien que se parecía un poco. Seguí cada una de esas pistas con el corazón en vilo. Viajé a otras ciudades, a otros estados, siempre para encontrarme con una puerta cerrada, con una decepción más. Y mientras buscaba a Luna, mi propia vida se quedó en suspenso. Los años pasaban. Mis amigas se casaban, tenían hijos.
Yo no podía. ¿Cómo entregarme a una vida normal, a formar mi propia familia, cuando tenía una misión pendiente? ¿Cómo traer hijos a un mundo que me había robado a la hija de mi hermana? Mi juramento se convirtió en mi excusa para no vivir, para aislarme. Me dediqué por entero a la búsqueda. Era mi trabajo, mi amante, mi obsesión. Hubo hombres que se interesaron por mí, hombres buenos, trabajadores, pero yo los alejaba. No podía compartir mi secreto. No podía pedirle a nadie que cargara con mi dolor, con mi fantasma, así que elegí la soledad. Una soledad inmensa, fría, que llenaba con el rostro imaginado de Luna. La imaginaba creciendo. ¿Cómo sería? ¿Tendría el pelo liso como el mío o un poco ondulado como el de Clara? ¿Sería alta? ¿Delgada? ¿Habría heredado la risa de su madre? ¿O mi terquedad? Me inventaba 1000 versiones de ella. A veces la imaginaba como una estudiante brillante, otras como una artista sensible. Siempre, siempre, la imaginaba feliz. Tenía que creer que, aunque le habían robado su origen, le habían dado una buena vida. Que mi sacrificio, que el sacrificio de Clara, no había sido en vano. Pero la duda siempre estaba ahí, agazapada en un rincón oscuro de mi mente. ¿Y si no? ¿Y si no había tenido suerte? ¿Y si la habían criado en un hogar sin amor? ¿Y si me necesitaba? Esa duda era una tortura. Me hacía redoblar mis esfuerzos, pegar más carteles, hacer más llamadas, aunque supiera que era inútil. Las décadas pasaron como hojas arrancadas de un calendario. Los 80, los 90, el nuevo siglo. El rostro de Clara en la foto se fue desdibujando, volviéndose amarillento. Y el rostro imaginado de Luna envejecía conmigo. Ya no era una niña, era una mujer. ¿30 años? ¿40? ¿50? ¿Se habría casado? ¿Tendría hijos? ¿Sería yo tía abuela sin saberlo? Me hice vieja buscando. Mi pelo se volvió blanco. Mis manos se llenaron de las manchas de la edad. Mis rodillas empezaron a protestar con cada paso. La búsqueda se hizo más lenta, más espaciada. Ya no tenía la energía de antes. Pero la promesa seguía intacta, grabada a fuego en mi corazón. Mis sobrinos, los hijos de otros hermanos que se quedaron en Colombia, me escribían a veces. Me pedían que volviera. Tía Isabel, ya está bien, me decía mi sobrino mayor. Has hecho todo lo posible. Vente a casa, te cuidaremos. Pero yo no podía volver, no sin ella. Volver con las manos vacías habría sido traicionar a Clara, habría sido admitir mi fracaso. Y yo no podía fracasar, no en esto. Así que seguí aquí, en esta ciudad inmensa que se había tragado a mi sobrina y mis mejores años. Seguí con mi rutina solitaria, mi pequeño apartamento, mis visitas al médico, mis paseos lentos por el parque, donde todavía, por pura costumbre, mis ojos seguían buscando un rostro familiar entre la multitud. La esperanza activa, la de encontrarla de verdad, ya se había ido. Se había consumido hacía mucho tiempo. Solo quedaba el rescoldo del juramento, la obligación moral, la rutina de la búsqueda. Era lo único que me quedaba. Mi identidad. Yo era Isabel, la tía que buscaba a su sobrina perdida. Sin esa búsqueda, ¿quién era yo? Nadie. Una hoja seca barrida por el viento. Y entonces, cuando ya había aceptado mi destino, cuando ya me había resignado a morir sola, con mi promesa incumplida, la vida, que a veces es una escritora de novelas muy extraña, decidió dar un último giro al guión. Un giro tan inesperado, tan imposible, que todavía hoy, a veces, creo que estoy soñando. Ocurrió en el lugar menos pensado, en un lugar de enfermedad y de espera. Ocurrió frente a un espejo que no estaba en la pared. Estaba parado frente a mí. Y tenía mi propia cara. Yo ya me había rendido. De verdad que sí. Había guardado la foto de Clara. Había silenciado la voz de mi juramento.
Estaba intentando torpemente aprender a vivir con mi fantasma, a aceptar que moriría con esa herida abierta. Iba a mis clases de manualidades en el centro de mayores, a mis citas médicas, a mis paseos solitarios por el parque. Intentaba llenar las horas vacías con pequeñas rutinas, como quien barre las hojas secas de un patio abandonado, sabiendo que al día siguiente habrá más. Fue en una de esas rutinas, en uno de esos días grises y sin nombre, que el universo decidió darme la vuelta como a un calcetín. Tenía cita con el oculista. Nada grave. La vista cansada de una vieja que ha cosido demasiado bajo luz artificial. Llegué temprano, como siempre. La sala de espera estaba casi vacía. Solo un par de ancianos más, dormitando en sus sillas. Me senté, saqué mi tejido. Siempre llevaba conmigo mi tejido. Era mi forma de mantener las manos ocupadas para que la mente no volara demasiado lejos. Y esperé. La puerta de la consulta se abrió y salió una mujer. No le presté atención. Estaba concentrada en mis puntos. Pero entonces, la mujer se acercó al mostrador de la recepción, justo frente a mí, y oí su voz. Una voz clara, joven, preguntando algo sobre su próxima cita. Y esa voz tenía un timbre, una musicalidad, que me hizo levantar la vista. Y la vi. De pie, de perfil, hablando con la recepcionista. Era una mujer de unos 40 y tantos, quizás 50 años. Alta, delgada, con el pelo oscuro, recogido en una cola de caballo sencilla. Vestía ropa de trabajo, un uniforme como de enfermera o de cuidadora. Y sentí un golpe en el pecho, como si me hubieran quitado el aire. Se parecía asombrosamente a mí. No a Clara. A mí. Era como verme a mí misma 40 años más joven. La misma frente alta. La misma forma de la nariz. La misma curva terca de la barbilla. Incluso la forma en que ladeaba ligeramente la cabeza al escuchar. Me quedé paralizada, con la aguja de tejer suspendida en el aire. Mi cerebro no podía procesar lo que mis ojos estaban viendo. Era imposible. Era un espejismo. Una alucinación provocada por mi vieja obsesión. La mujer terminó de hablar con la recepcionista. Se giró. Y nuestros ojos se encontraron. Ella me miró. Y vi la sorpresa reflejada en sus ojos. Mis ojos. Ojos oscuros, almendrados. Vi cómo su mirada recorría mi rostro, mi pelo blanco, mis manos artríticas sobre el tejido. Y vi la misma confusión, el mismo reconocimiento desconcertante que yo sentía. No. Nos quedamos mirándonos fijamente por un instante que pareció durar una hora. Ninguna de las dos sonrió. Era un reconocimiento demasiado extraño, demasiado perturbador. Ella frunció ligeramente el ceño, como intentando ubicarme en su memoria. Yo sentí que el corazón me latía con una fuerza dolorosa. «Disculpe», dijo ella finalmente, con una pequeña sonrisa nerviosa que no llegó a sus ojos. «Es que se parece usted muchísimo a alguien. Perdone la impertinencia». Su voz, de cerca, era aún más desconcertante. Tenía mi misma inflexión, mi misma forma de arrastrar un poco las eses al final de las palabras. Un rasgo de nuestro pueblo que yo creía haber perdido con los años de vivir aquí. «No, la impertinencia es mía», logré decir. Mi propia voz, sonando ronca, extraña. Yo estaba pensando exactamente lo mismo de usted. Ella me miró de nuevo, con más atención. «¿Nos conocemos?», preguntó. «No lo creo», respondí. «Yo me llamo Isabel Ramírez. Le di mi apellido de casada, el que usaba aquí. Ana López», dijo ella, extendiendo la mano con vacilación. «Encantada». Tomé su mano. Su mano era joven, fuerte. Sentí un leve temblor en la suya. O quizás era la mía la que temblaba. «Igualmente», dije. Hubo un silencio incómodo. Ninguna de las dos sabía qué más decir. El parecido era demasiado abrumador, demasiado inexplicable. «Bueno»,
Que tenga un buen día, Isabel, dijo Ana finalmente, recogiendo su bolso. Igualmente, Ana. Adiós. Se fue. Salió de la consulta, dejándome allí, sentada, con el tejido olvidado en mi regazo y el pulso acelerado. Ana López. Un nombre común. Pero esa cara... esa voz... ¿era posible? ¿Podía ser ella? ¿Podía ser que Luna, la hija de Clara, no se pareciera a su madre, sino a mí? ¿A su tía? La idea era tan loca, tan contraria a todo lo que yo había imaginado durante 50 años, que mi primera reacción fue desecharla. Estaba vieja. Estaba sola. Mi mente me estaba jugando una mala pasada. Veía fantasmas donde no los había. Sí, eso tenía que ser. Me llamaron para mi cita. Entré a la consulta del oculista. Me hizo las pruebas de siempre. Me dijo que mi vista estaba bien para mi edad, solo un poco de cataratas empezando. Salí de allí con una receta para gafas nuevas, pero con la imagen de Ana López grabada a fuego en mi retina. Intenté olvidarlo. De verdad que lo intenté. Me dije a mí misma que eran tonterías de vieja, que la pena me había afectado el juicio, que tenía que aceptar que mi búsqueda había terminado, que Luna estaba perdida para siempre. Pero la imagen volvía, una y otra vez. Su rostro, que era mi rostro. Su voz, que era mi voz. La sensación de familiaridad, tan profunda, tan visceral. Empecé a obsesionarme. Necesitaba saber más de ella. Pero, ¿cómo? Solo sabía su nombre y que iba a esa clínica. Volví a la clínica unos días después, con la excusa de que había perdido la receta de las gafas. Mientras la recepcionista buscaba en el ordenador, le pregunté, con la mayor naturalidad que pude fingir, ¿sabe? El otro día conocí aquí a una muchacha muy amable, Ana López. Creo que dijo que trabajaba aquí cerca. ¿Usted la conoce? La recepcionista, una joven latina muy simpática, sonrió. Ah, sí, Anita. Es un sol. No trabaja aquí. Viene a traer a veces a don Manuel, un viejito ciego al que cuida. Trabaja para una agencia de cuidado a domicilio, creo. Vive aquí en el barrio. Vivía en el barrio. Cuidaba ancianos. El corazón me dio otro vuelco. ¿Era una señal? ¿El destino poniéndomela de nuevo en el camino? Le di las gracias a la recepcionista y salí de allí con una nueva determinación. Ya no era solo una loca obsesión. Era una pista real. Tenía que encontrarla de nuevo. Tenía que saber más. Empecé a investigar. Con la cautela de una detective aficionada. Empecé a frecuentar los lugares del barrio donde era probable encontrarla. El supermercado latino. El parquecito donde las cuidadoras llevaban a pasear a los ancianos. La iglesia del barrio. Pasé días observando, esperando. Me sentía un poco ridícula. Una vieja espiando a una mujer joven que probablemente no tenía nada que ver conmigo. Pero la imagen de su rostro, mi rostro, me impulsaba a seguir. Y un día, la encontré. Estaba en el supermercado, en la sección de verduras, eligiendo aguacates con la misma concentración con la que yo lo hacía. Me acerqué fingiendo buscar algo en el estante de al lado. «Hola», le dije con el corazón en la boca. «Ana, ¿verdad? Nos conocimos el otro día en la consulta del médico». Ella se giró, sorprendida. Me reconoció al instante. «Isabel, hola. ¡Qué casualidad! Sí, qué casualidad», repetí yo. «¿Vive usted por aquí?» «Sí, a unas pocas calles», contestó sonriendo. Su sonrisa... Dios mío, era verme a mí misma en una foto antigua. ¿Y usted? También, toda la vida. Mentí. Llevaba 30 años en ese barrio, pero sentí que tenía que crear una conexión. Quizás por eso nos parecemos tanto. El aire del barrio. Bromeé torpemente. Ella se rió. Una risa suave, agradable. Puede ser. Hablamos un poco más. De cosas triviales. Del clima. De lo caro que se estaba poniendo todo. Descubrí que era viuda. Que tenía una hija adolescente.
que trabajaba muchas horas cuidando ancianos para sacar a su hija adelante. Hablaba con un acento... Sí, era colombiano, como el mío, aunque más suavizado por los años aquí. Cada detalle encajaba: la edad, el origen, el parecido físico. La única pieza que no encajaba era... que se parecía a mí, no a Clara. Necesitaba saber sobre su adopción, pero ¿cómo preguntarle eso a una casi desconocida en medio del pasillo de los aguacates? No me atreví. Me despedí, diciendo que tenía prisa, pero le pedí su número de teléfono, con la excusa de que a veces necesitaba ayuda con las compras, y que quizás ella o alguna compañera suya podría echarme una mano de vez en cuando. Ella me lo dio, amablemente, sin sospechar nada. Conseguí su número. Era un paso enorme, pero también me llenó de un pánico nuevo. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Llamarla y decirle: «Hola, Ana, creo que eres mi sobrina robada que llevo buscando 50 años»? Me tomaría por loca. Me denunciaría a la policía. Tenía que encontrar una forma de acercarme, de ganar su confianza, de encontrar el momento adecuado para hacer la pregunta. Empecé a llamarla de vez en cuando, con excusas tontas, que si sabía dónde arreglaban zapatos, que si conocía una buena receta de sancocho. Yo, preguntando por recetas. Ella siempre era amable, paciente. Hablábamos por teléfono. A veces nos encontrábamos por casualidad en el parque. Fui construyendo con mucho cuidado una especie de amistad. Una amistad extraña, basada en mi secreto y en su inconsciencia. Descubrí que era una buena mujer, trabajadora, cariñosa con su hija, con un gran corazón. Ayudaba a sus vecinos. Tenía una tristeza en el fondo de la mirada. Sí, la misma tristeza que quizás yo llevaba en la mía. La tristeza de los que han perdido algo fundamental. Le pregunté por su hija, por sus estudios. Le pregunté por su trabajo, por los ancianos que cuidaba. Pero nunca me atreví a preguntarle por su pasado, por su adopción. Tenía demasiado miedo de romper el frágil lazo que habíamos empezado a tejer. Y mientras más la conocía, más crecía mi certeza. Y mi confusión. ¿Por qué se parecía tanto a mí? ¿Era posible que dos hermanas tuvieran hijas tan idénticas a una de ellas? ¿O había algo más? ¿Algún secreto familiar que ni yo misma conocía? La duda me estaba matando. Necesitaba saber la verdad, definitivamente. Y me di cuenta de que no había forma de evitar la pregunta directa. Pero también me di cuenta de que no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda. Necesitaba pruebas. Fue mi nieta, Jessica, la que me dio la solución. Le conté, con mucho miedo, mi descubrimiento. Le enseñé una foto que le había tomado a Ana a escondidas con mi teléfono viejo. Jessica miró la foto, me miró a mí y se quedó boquiabierta. «Abuela, es increíble. Es como si te hubieran clonado». Le conté mis sospechas. Le conté la historia de Clara, de Luna, de mi juramento. Y le conté mi dilema. ¿Cómo acercarme a Ana? ¿Cómo confirmar la verdad sin destruirlo todo? Jessica, con la lógica práctica de su generación, me dijo: «Abuela, solo hay una forma de saberlo con seguridad, una prueba de ADN. Pero no puedes pedírsela así como así. Tienes que prepararla. Tienes que contarle tu historia, toda la historia». Tenía razón. Tenía que ser honesta. Tenía que arriesgarme. Era el momento. Invité a Ana a tomar un café a mi casa. Era la primera vez que venía. Estaba nerviosa como una colegiala. Preparé café colombiano, el que le gustaba a ella. Hice unas arepas, recordando cómo las hacía mi madre. Quería que se sintiera en casa, aunque no sabía si esa casa era realmente la suya. Llegó puntual, sonriente. Me trajo unas flores. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Hablamos de trivialidades por un rato, pero ambas sabíamos que había algo más flotando en el aire.
La tensión era palpable. Finalmente respiré hondo y empecé a hablar. Le conté mi historia, no la versión maquillada que le contaba a todo el mundo. La verdad. Le conté de Clara, mi hermana adorada, de su embarazo, de su ilusión, de la noche terrible en la clínica, del llanto que oí y que luego se silenció, del certificado de defunción sin cuerpo, de la muerte de Clara, de mi juramento en su tumba. Le conté de mis 50 años de búsqueda, de mi obsesión, de mi soledad. Mientras hablaba, no la miraba a ella. Miraba mis manos, que temblaban sobre la taza de café. Tenía miedo de ver su reacción, miedo de ver el rechazo, la incredulidad, la lástima. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Levanté la vista. Ana me estaba mirando fijamente. Su rostro estaba pálido. Sus ojos, mis ojos, estaban llenos de una emoción que no pude descifrar. ¿Era rabia? ¿Era dolor? ¿Era reconocimiento? ¿Y por qué me cuenta todo esto a mí, Isabel?, preguntó, su voz apenas un susurro. «Porque tú naciste en Colombia», dije, mi propia voz temblando. «En esa época, porque eres adoptada, porque no sabes quiénes son tus padres biológicos y porque te pareces a mí, no a mi hermana Clara, a mí. Y no entiendo por qué. Pero siento en lo más profundo de mi alma que tú eres la niña que he estado buscando toda mi vida, que tú eres Luna». Ella cerró los ojos con fuerza, como si estuviera recibiendo un golpe. Se llevó una mano a la boca. Negó lentamente con la cabeza. «No, no puede ser», murmuró. Mi madre adoptiva me dijo que mi madre biológica era una muchacha muy joven, que no podía cuidarme, que me entregó voluntariamente. Quizás eso fue lo que le dijeron a ella, dije yo, suavemente. Quizás tus padres adoptivos tampoco supieron nunca la verdad. O quizás sí lo sabían. No lo sé, Ana. Lo único que sé es lo que yo viví, lo que yo sentí, y lo que veo ahora cuando te miro. Ella abrió los ojos, y estaban llenos de lágrimas. Yo siempre me sentí diferente, confesó con la voz rota. Siempre sentí que me faltaba algo, una pieza. Miraba a mis padres, a los que adoraba, y no me veía en ellos. Buscaba mi reflejo en los espejos y veía a una extraña. Me preguntaba de dónde venían mis ojos, mi pelo, esta sensación de no pertenecer del todo. Lloramos juntas, por primera vez, por la niña robada, por la madre muerta, por la tía buscadora, por la hija encontrada que no sabía quién era. Hay una forma de saberlo, Ana, le dije cuando pudimos hablar de nuevo. Una prueba de ADN, comparando tu ADN con el mío. Nos dirá si somos familia, si soy tu tía. Ella me miró. Vi el miedo en sus ojos, el miedo a que la respuesta fuera sí, y el miedo a que la respuesta fuera no. Era el mismo miedo que yo sentía. Asintió lentamente. «Hagámoslo, Isabel», dijo. Necesitamos saber. El pacto estaba hecho. La última puerta estaba a punto de abrirse, y ninguna de las dos sabía qué encontraríamos detrás. Si sería la confirmación de un milagro imposible, o la destrucción final de una esperanza que había sobrevivido, contra toda lógica, durante medio siglo. La búsqueda de Luna había llegado a su fin, pero la búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y el espejo, por fin, iba a revelarnos su secreto más profundo. Las semanas que siguieron a esa conversación en mi cocina fueron las más largas y extrañas de mi vida, más largas incluso que los 50 años de búsqueda a ciegas. Porque ahora la espera tenía un nombre, una cara, mi cara, y tenía una fecha límite, el día en que llegarían los resultados de la prueba de ADN. Vivía en un estado de suspensión, como si contuviera la respiración
esperando un veredicto que podía ser una sentencia de muerte para mi última esperanza, o el certificado de nacimiento de una nueva vida. Ana y yo decidimos mantenerlo en secreto por el momento. ¿Qué íbamos a decir? ¿A su hija adolescente? ¿A mis sobrinos en Colombia? Era demasiado pronto. Demasiado frágil. Necesitábamos saber la verdad nosotras primero, antes de que la onda expansiva golpeara a los demás. Pero el secreto compartido creó un lazo nuevo entre nosotras. Un lazo tenso, electrificado por la incertidumbre, pero un lazo al fin. Nos llamábamos casi todos los días, con excusas tontas, para preguntarnos cómo habíamos dormido, para contarnos qué habíamos comido. Pequeñas conversaciones cotidianas que eran, en realidad, una forma de tantear el terreno, de acostumbrarnos la una a la presencia de la otra en nuestras vidas, de mirarnos de reojo, buscando más pistas, más confirmaciones o refutaciones en los pequeños gestos. A veces nos encontrábamos para caminar por el parque. Caminábamos en silencio la mayor parte del tiempo, pero eran silencios llenos de palabras no dichas. Yo la miraba de reojo. Observaba la forma en que movía las manos al hablar, la forma en que arrugaba la nariz cuando algo no le gustaba, gestos que yo reconocía de mi propio espejo, pero que nunca había visto en nadie más. ¿Eran imaginaciones mías? ¿El deseo desesperado de encontrar una conexión? ¿O era la sangre, llamando a la sangre de una forma innegable? Ella también me observaba. A veces la sorprendía mirándome fijamente, con una intensidad que me turbaba, y luego apartaba la vista, sonrojada, como si la hubieran pillado haciendo algo prohibido. Sabía que ella estaba librando su propia batalla interior, la batalla entre la lealtad a la vida que conocía, a los padres que la habían criado, y la curiosidad irresistible, quizás aterradora, por saber la verdad de su origen. Un día, paseando junto al lago del parque, vimos a una bandada de patos nadando con sus patitos detrás. Ana se detuvo a mirarlos, y vi cómo sus ojos se llenaban de una tristeza profunda. «Mi mamá», dijo en voz baja, refiriéndose a su madre adoptiva. «Le encantaban los patos. Siempre me traía aquí de niña». Sentí una punzada de celos, una punzada irracional, injusta. Esa mujer desconocida había tenido los años que me robaron a mí. Había peinado su pelo, le había curado las heridas de las rodillas, la había consolado en sus pesadillas, y yo solo tenía un patuco amarillo y una promesa rota. Pero me tragué los celos, y le puse una mano en el hombro. «Seguro que fue una buena madre», le dije. Ella asintió, secándose una lágrima furtiva. «Lo fue, la mejor. Por eso esto es tan difícil, Isabel. Siento que la estoy traicionando solo por querer saber». «No la estás traicionando, Ana», le dije, con una certeza que me sorprendió a mí misma. «Estás buscando tu verdad. Y eso no es una traición a nadie. Es un derecho. Tu derecho». Ella me miró, y vi en sus ojos una gratitud silenciosa. Creo que, en ese momento, ambas entendimos que, fuera cual fuera el resultado de la prueba, ya habíamos empezado a construir algo. Una complicidad. Un entendimiento mutuo que iba más allá de la sangre. Las semanas pasaban, lentas, eternas. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un brinco. Cada vez que veía un sobre blanco en mi buzón, sentía que me faltaba el aire. La ansiedad era una compañera constante, un zumbido en mis oídos. Dormía mal, comía poco. Me pasaba horas mirando la foto de Clara y Mía, hablándole a mi hermana. «Ayúdame, Clarita. Dame fuerzas para lo que venga, sea lo que sea». Y entonces llegó el día. Sonó el teléfono. Era el laboratorio. Los resultados estaban listos. Podíamos pasar a recogerlos. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared, paralizada. Había llegado el momento de la verdad. El final de 50 años de búsqueda. O el final de mi última esperanza. Llamé a Ana.
Se lo dije. Su voz al otro lado sonaba tan tensa como yo me sentía. Quedamos en encontrarnos en la puerta del laboratorio al día siguiente por la mañana. Ninguna de las dos quería ir sola a enfrentarse al veredicto. Esa noche no dormí nada. Di vueltas en la cama, repasando mi vida entera, recordando el juramento, recordando cada pista falsa, cada decepción. ¿Estaba preparada para una más? ¿La última? ¿La definitiva? ¿O estaba preparada para el milagro? ¿Y qué haría con el milagro si llegaba? ¿Cómo se empieza a ser tía de una mujer de 50 años que lleva tu propia cara? A la mañana siguiente me vestí con mi mejor vestido negro, el que usaba para las ocasiones importantes. Me arreglé el pelo blanco, me miré al espejo y vi a una anciana asustada. Pero también vi los ojos de Clara mirándome desde mi propio reflejo y sentí su fuerza. «Pase lo que pase, Isa», pareció decirme, «estaré contigo». Llegué al laboratorio antes de la hora. Ana ya estaba allí, esperando en la acera. Estaba pálida. Llevaba el mismo vestido sencillo que el día que la conocí en el supermercado. Nos miramos. No dijimos nada. No hacían falta palabras. Nos tomamos de la mano y entramos juntas. La empleada del mostrador nos entregó un sobre grande, sellado. Pesaba como si estuviera lleno de piedras. Salimos del laboratorio. Cruzamos la calle hasta un pequeño parque. Nos sentamos en una banca, bajo un árbol que daba poca sombra. El sobre estaba sobre nuestras rodillas, entre las dos. Ninguna se atrevía a tocarlo. ¿Lista?, me preguntó Ana con un hilo de voz. Negué con la cabeza. No, pero hagámoslo. Ella asintió. Tomó el sobre. Sus manos temblaban tanto como las mías. Rompió el sello con cuidado. Sacó los papeles. Eran varias hojas, llenas de números, de porcentajes, de palabras técnicas que no entendíamos del todo. Pero había una frase, al final del informe, resaltada en negrita. Ana la leyó en voz alta, su voz apenas un susurro. Los resultados del análisis comparativo de ADN indican una compatibilidad genética consistente con una relación de tía-sobrina biológica directa. Tía-sobrina, biológica, directa. Nos quedamos en silencio. El aire vibraba a nuestro alrededor. Lo sabíamos. Lo habíamos sabido desde el primer instante en que nuestros ojos se cruzaron. Pero verlo allí, escrito en un papel oficial, con la frialdad de la ciencia, era definitivo. Era real. Ana dejó caer los papeles sobre la banca y se cubrió la cara con las manos. Empezó a llorar. Un llanto silencioso al principio, contenido. Pero luego, un llanto profundo, desgarrador. El llanto de una niña huérfana que acababa de encontrar una raíz, pero que también acababa de perder la única identidad que conocía. Yo no lloré. En ese momento no pude. Sentí una oleada de... no sé cómo llamarlo. ¿Alivio? ¿Triunfo? ¿Paz? Había cumplido mi promesa. Después de 50 años había encontrado a Luna. La hija de Clara estaba viva. Estaba allí, a mi lado. Y yo la había encontrado. Sentí la presencia de Clara a mi lado, sonriendo. Sentí la mano fría de Mateo apretando la mía. Lo había logrado. Por ellos. Rodeé a Ana con mis brazos. La apreté contra mí. Y dejé que llorara. Dejé que sacara todo el dolor, toda la confusión, toda la rabia que seguramente sentía. Lloró por la madre que nunca conoció. Lloró por los padres que la criaron y que quizás le mintieron. Lloró por la vida que le robaron. Y yo la sostuve, en silencio, ofreciéndole el único consuelo que podía darle. Mi presencia, mi sangre, mi lazo indestructible con ella. Cuando por fin se calmó un poco, levantó la vista. Sus ojos, mis ojos, estaban rojos, hinchados, pero había algo nuevo en ellos, una pregunta, una necesidad. «Cuéntame de ella, Isabel», me dijo. «Por favor, cuéntame de mi madre». Y entonces empecé a cumplir la segunda parte de mi promesa, la más importante,
darle a luna la memoria de Clara. Nos quedamos en esa banca durante horas y le conté. Le conté de nuestra infancia en el pueblo, de sus sueños de mariposas, de su risa cantarina, de su bondad. Le conté de su amor por Ramiro, de su ilusión con el embarazo. Le conté lo radiante que estaba, lo mucho que la había deseado, lo mucho que le había hablado a su barriga. Le conté de la noche en la clínica, del llanto que yo oí. Le conté de su muerte, de mi juramento. Saqué la única foto que tenía de Clara y mía juntas, ya de jóvenes. Se la di. Ana la tomó con manos temblorosas. La miró por un largo, largo rato. Acarició la cara de Clara en la foto. Y volvió a llorar. Pero esta vez eran lágrimas más suaves. Lágrimas de reconocimiento. Lágrimas de conexión. «Es hermosa», susurró. «Se parece a las fotos de mi abuela adoptiva». Quizás la vida, en su misterio, había buscado inconscientemente un parecido, una conexión. «Lo era», le dije. «Era hermosa por dentro y por fuera. Y te habría adorado, Ana. Te habría comido a besos». Ese día, en esa banca del parque, bajo un sol que de repente parecía menos hostil, empezamos a tejer la historia de Clara, una historia que había sido silenciada durante medio siglo. Yo le daba los hilos de mis recuerdos. Y Ana, con sus preguntas, con sus lágrimas, con su necesidad de saber, los iba entretejiendo en el tapiz de su propia identidad. No fue un proceso fácil, ni rápido. Hubo momentos de dolor inmenso. Ana tuvo que enfrentarse a la verdad sobre su adopción. Habló con los pocos parientes que le quedaban de su familia adoptiva. Descubrió que sus padres adoptivos probablemente no supieron nunca toda la verdad, que les contaron la misma historia que a ella, que era hija de una madre soltera que no podía cuidarla, que la adopción se hizo de buena fe, a través de un abogado que resultó ser parte de esa red oscura. Saber que ellos también fueron, en cierto modo, víctimas, la ayudó a procesar su rabia, a no sentirse tan traicionada por ellos. Y luego estaba el espejo. El hecho de que ella se pareciera tanto a mí. Eso nos desconcertaba a las dos. Era un recordatorio constante de la ironía de nuestra historia. A veces bromeábamos sobre ello. «Bueno, al menos sé cómo seré de vieja», me decía ella, mirándome con una sonrisa pícara. Y yo le respondía: «Y yo sé cómo habría sido si hubiera tenido tu suerte». Pero detrás de las bromas había una pregunta profunda. ¿Por qué? ¿Por qué yo y no Clara? Empezamos a investigar nuestra propia historia familiar. Llamé a mis sobrinos en Colombia. Les pedí que buscaran fotos antiguas, fotos de mis abuelos, de mis bisabuelos, y encontramos la respuesta. En una foto amarillenta, de principios de siglo, apareció ella, mi abuela materna, de joven, y era Ana, era yo. El parecido era escalofriante. Resulta que Clara se parecía más a la familia de mi padre. Y yo había heredado el rostro de mi abuela. Y Ana, su nieta, también. La genética tiene esos caprichos. Salta generaciones. Elige sus propios caminos. Descubrir eso nos dio paz. Nos dio una explicación lógica a lo que parecía un capricho cruel del destino. Ana no era mi reflejo por error. Era mi reflejo por herencia. Llevaba en su rostro el legado de las mujeres fuertes de mi familia. Y eso, de alguna manera, nos unió aún más. Empezamos a construir nuestra relación. Una relación nueva, sin nombre definido. No era madre e hija, no era solo tía y sobrina. Era algo más. Era dos supervivientes aprendiendo a navegar juntas en un mar que por fin se había calmado. Conocí a mi sobrina nieta. Su hija Sofía. Qué ironía mi nombre. Una adolescente inteligente, un poco rebelde, pero con un corazón de oro. Al principio me miraba con recelo. Era la extraña que había llegado a complicar la vida de su madre. Pero poco a poco, con paciencia, con cariño, me fui ganando su confianza. Le contaba historias de Clara.
Le enseñé a tejer, como yo había aprendido de mi madre. Y un día me llamó Abuela Isa. Y sentí que mi corazón se expandía. Había perdido una hermana, pero había ganado una hija y una nieta. La vida, a veces, te quita por un lado y te devuelve. De formas inesperadas, por otro. Ana y yo empezamos a crear nuestras propias tradiciones. Nos juntábamos los domingos a cocinar. Ella me enseñaba las recetas que había aprendido de su madre adoptiva. Yo le enseñaba los secretos del sancocho de mi abuela. No los secretos del pan. Esos eran otra historia. Íbamos juntas al cine, a caminar por la playa. Cosas sencillas, cosas que las tías y las sobrinas normales hacen. Pero para nosotras, cada una de esas salidas era un pequeño milagro. Una victoria contra el tiempo perdido. No todo era fácil, por supuesto. A veces, la sombra del pasado volvía. A veces, Ana tenía días de tristeza profunda, de rabia contra el mundo por lo que le habían hecho. A veces, yo sentía la punzada de la culpa por no haberla encontrado antes, por no haber podido darle la infancia que Clara hubiera querido para ella. Pero aprendimos a hablar, aprendimos a escucharnos, aprendimos a respetar nuestras heridas y descubrimos que, a pesar de las vidas tan diferentes que habíamos llevado, teníamos mucho en común. La misma terquedad, la misma resiliencia, la misma capacidad de encontrar la belleza en las pequeñas cosas, la misma sangre, el mismo espíritu indomable de las mujeres de nuestra familia. Juntar los pedazos de un jarrón roto no hace que el jarrón vuelva a ser perfecto. Las grietas siempre se verán. Nuestras vidas siempre estarán marcadas por esos 50 años de ausencia, por la cicatriz del robo, por la sombra de Clara. Pero hemos aprendido que las grietas también pueden ser hermosas, que pueden contar una historia, que pueden ser rellenadas, no con oro como en el arte japonés, pero sí con algo igual de valioso, con amor, con paciencia, con la decisión terca de construir un presente juntas, a pesar de las ruinas del pasado. Mi promesa a Clara la he cumplido. No como ella o yo lo hubiéramos imaginado. No le devolví a su hija para que la criara. Le devolví su memoria a la hija que le robaron. Le di a Luna un rostro para su madre. Le di una historia. Le di raíces. Y en el proceso, encontré las mías propias. Encontré una familia. Encontré una paz que creía imposible. La búsqueda ha terminado. Y aunque el final no fue el que esperé durante medio siglo, es un final verdadero. Un final real. Y eso es mucho más valioso que cualquier sueño perfecto. Una promesa hecha desde el corazón roto, susurrada en el silencio de una habitación donde la muerte acababa de pasar. Es el hilo más fuerte que existe, más fuerte que el acero, más fuerte que el tiempo, más fuerte incluso que la lógica. Mi promesa a Clara fue el hilo que me tejió la vida durante 50 años. Fue mi aguja y fue mi brújula. Me guió a través de la oscuridad más absoluta. Me dio una razón para levantarme cada mañana cuando la pena amenazaba con ahogarme. Me dio un propósito, pero también fue mi sudario. Me envolvió tan apretadamente en el pasado, en la misión, que casi me asfixia. Me impidió vivir mi propia vida. Me convirtió en una guardiana solitaria de una tumba vacía y de una cuna robada. Le juré a mi hermana Clara que encontraría a su hija. Y en mi mente, durante medio siglo, esa promesa tenía un rostro muy claro. El rostro de Clara. Busqué sus ojos almendrados, su sonrisa dulce, su pelo con ondas suaves, en cada niña, en cada mujer que se cruzaba en mi camino. Quería encontrar un pedacito de mi hermana en su hija perdida. Quería verla reencarnada, continuada. Encontrar a Luna sería como encontrar un fragmento perdido de Clara, una forma de traerla de vuelta a mi lado. Esa era mi esperanza secreta, la que me mantenía en pie. Y entonces la encontré. Y la vida,
en su ironía más desconcertante, me devolvió mi propio rostro. Encontré a una mujer que era mi espejo, mi reflejo 40 años más joven. Y al principio, lo confieso aquí, en la intimidad de esta confesión, sentí una punzada de decepción. Una decepción egoísta, terrible. ¿Dónde estaba Clara? ¿Dónde estaba el consuelo que yo esperaba encontrar? El milagro había ocurrido, sí. Había encontrado a Luna, a mi sobrina. Había cumplido mi promesa. Pero el milagro no tenía la cara que yo había soñado. Tenía mi propia cara. Y eso me obligó a cuestionarlo todo. ¿Qué significaba? ¿Qué me estaba queriendo decir el destino con esta broma cruel? ¿Que mi búsqueda no había sido solo por Clara? ¿Por Luna? ¿Que también había sido, sin que yo lo supiera, una búsqueda de mí misma? Quizás. Quizás al perder a Clara, no solo perdí a mi hermana, a mi cómplice. Quizás también perdí una parte de mi propia identidad. Éramos tan unidas, tan simbióticas, que su ausencia me dejó incompleta. Y quizás, al buscarla a ella en su hija, en realidad estaba buscando esa parte perdida de mí. La parte joven, la parte soñadora, la parte que murió con ella. Y la vida, en su sabiduría retorcida, me la devolvió. No como un recuerdo, sino como una presencia viva, como un espejo que me obligaba a mirarme a mí misma, a reconocer mi propia herencia, mi propia sangre, manifestándose de una forma que yo no esperaba. Me costó entenderlo, me costó aceptarlo. Tuve que hacer un luto nuevo, el luto por la sobrina imaginaria que se parecía a Clara, y tuve que abrirle el corazón a la sobrina real, a Ana, la mujer que llevaba mi rostro y mi sangre, pero que tenía su propia historia, sus propias heridas, su propia vida. Y en ese proceso de aceptación, de conocerla a ella, de verme reflejada en sus gestos, en sus manías, tan parecidas a las mías, empecé a encontrar una paz diferente, una paz más profunda quizás. Ya no era solo la paz de haber cumplido un juramento a una muerta. Era la paz de haber encontrado una conexión viva, una conexión conmigo misma, a través de ella. Nuestra relación, la de Ana y mía, no es la relación idílica que pintan las novelas. No. Hay 50 años de silencio entre nosotras. 50 años de vidas vividas en planetas diferentes. Ella creció como Ana López, hija única de una pareja americana de clase media. Yo crecí como Isabel Ramírez, la inmigrante solitaria, la tía obsesionada con un fantasma. Esos 50 años no se pueden borrar. Son cicatrices en el alma de las dos. Hay días en que la distancia se siente, días en que hablamos y nos damos cuenta de que hay referencias culturales que no compartimos, recuerdos de infancia que no podemos entender del todo. Días en que ella siente la lealtad hacia sus padres adoptivos y yo siento la punzada de los celos por el tiempo que ellos tuvieron y yo no. Días en que el peso de la historia, del robo, de la mentira, se hace demasiado grande y necesitamos un poco de silencio, de espacio. Pero hemos aprendido a navegar esas aguas turbulentas, con paciencia, con honestidad brutal a veces, con mucho, mucho amor. Un amor nuevo, que estamos construyendo día a día. Un amor que no nació de la convivencia, sino del reconocimiento, del milagro de habernos encontrado en medio de la multitud. Y hemos descubierto que, a pesar de las vidas tan distintas, hay un hilo invisible que nos une. Más allá del parecido físico, es la herencia de las mujeres de mi familia. La terquedad, la resiliencia, la capacidad de encontrar belleza en las pequeñas cosas, la manía de guardar secretos. Ella también tiene los suyos, me he dado cuenta. Y sobre todo, una profunda necesidad de pertenencia, de raíces. Ella, que creció sintiéndose diferente. Y yo que viví 50 años sintiéndome incompleta. Juntas estamos aprendiendo a sentirnos enteras. Y luego está Sofía, mi sobrina nieta,
la hija de Ana. Ella ha sido la luz en todo este proceso. Los jóvenes tienen una capacidad asombrosa para aceptar lo inesperado, para amar sin reservas. Para ella, yo no soy la tía extraña que apareció de repente y le puso el mundo patas arriba a su madre. Soy simplemente la abuela Isa, la que le cuenta historias de un país lejano llamado Colombia, la que le enseña a tejer bufandas torcidas, la que le prepara arepas que le gustan más que las hamburguesas. Ella me ha regalado la experiencia de ser abuela, una experiencia que yo creía que la vida me había negado, y verla crecer, ver cómo en ella se mezclan los dos mundos, el de aquí y el de allá, me llena de una esperanza que había olvidado que existía. A través de Ana y de Sofía, he cumplido mi promesa a Clara, pero de una manera mucho más profunda de lo que imaginé aquella noche junto a su lecho de muerte. No solo encontré a su hija, le he devuelto su historia. Le he contado quién fue su madre, le he mostrado sus fotos, le he hablado de su risa, de sus sueños. He mantenido viva la memoria de Clara en el corazón de su hija y de su nieta. Y eso es un legado más poderoso que cualquier herencia material. He logrado que el hilo no se rompiera, que la canción de nuestra familia, aunque interrumpida brutalmente, encontrara una nueva voz para seguir sonando. El tiempo perdido, sí, duele. Duele pensar en los 50 años de abrazos no dados, de confidencias no compartidas, de navidades separadas. Duele pensar en mis padres, que murieron sin conocer a su nieta. Duele pensar en Clara, que nunca pudo ver la cara de su Luna. Ese dolor es real y no va a desaparecer. Pero he aprendido a vivir con él. Ya no como una carga que me aplasta, sino como una sombra que me acompaña. Una sombra que me recuerda el valor inmenso del presente. El valor de cada café compartido con Ana, de cada risa de Sofía, de cada pequeño momento de conexión recuperada. La búsqueda ha terminado. Pero la vida no. A mis 78 años, siento que estoy empezando a vivir de nuevo. De una forma diferente, más serena, más agradecida. Agradecida por el milagro inesperado, agradecida por la segunda oportunidad, agradecida por el espejo que me devolvió no solo un rostro, sino también un alma. Una promesa hecha desde el corazón es el hilo más fuerte que existe. Teje el destino de formas que no podemos comprender. Te lleva por caminos oscuros y solitarios. Te exige sacrificios que a veces parecen insoportables. Te sostiene en la oscuridad cuando sientes que ya no puedes más. Pero a veces, al final del camino, el destino te sorprende. Te demuestra que tus planes, tus expectativas, tus imágenes mentales eran demasiado pequeños, que la vida tiene una imaginación mucho más grande, mucho más retorcida y a veces mucho más generosa que la tuya. A veces el final del camino no es encontrar exactamente lo que buscabas. A veces es encontrar lo que necesitabas. Yo necesitaba encontrar a Luna para cumplir mi promesa a Clara. Pero quizás lo que realmente necesitaba era encontrar a Ana. Encontrar mi propio reflejo. Encontrar la prueba viva de que mi sangre, mi herencia, mi historia, no se habían perdido del todo. Encontrar una razón para perdonarme por no haber vivido mi propia vida. Y encontrar por fin una familia a la que pertenecer de nuevo. Busquen lo que han perdido, sí. Cumplan las promesas que hicieron con el corazón. No se rindan ante la dificultad, ante el tiempo, ante la aparente imposibilidad. La búsqueda nos da sentido. La lealtad nos hace humanos. Pero mantengan el corazón abierto, mantengan los ojos abiertos, porque a veces la respuesta no está en el rostro que buscan con desesperación. A veces la respuesta está en el espejo inesperado que les devuelve la mirada, en el reflejo que les obliga a cuestionar todo lo que creían saber y reconocerse en el otro, encontrar la familia en el reflejo más sorprendente,
Descubrir que los lazos del alma son más fuertes que las trampas del destino. Esa es una forma de milagro. Una forma de gracia. Una forma de volver a casa. Aunque la casa ya no sea la que dejaste atrás. Aunque la casa sea ahora el rostro de una extraña que lleva tus mismos ojos. Y esa paz encontrada en el espejo roto. Es una paz que vale cada uno de los 50 años de búsqueda. Vale una vida entera.